Ya terminamos Marcos, ¿no? Terminamos el libro de Marcos el domingo pasado cuando leímos sobre la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Hoy vamos a tener un tema basado en la lectura de 1 Corintios 5:17. Perdón, 2 Corintios 5:17. A diferencia de los domingos pasados que leíamos prácticamente los capítulos completos, hoy día tenemos un versículo. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Voy a volver a repetir, esta es la nueva versión internacional. De pronto algunos se recuerdan este texto en la versión Reina y Valera. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Voy a invitar al pastor Oscar Foa que pase adelante en la predicación de esta mañana. Y luego pasaremos también, hoy día tenemos más tarde, discúlpame, me había olvidado, hoy día también los que nos ven en la versión virtual, hoy día tenemos celebración de la Cena del Señor. Hermanos y hermanas, buenos días. Qué privilegio para mí, el último sermón del año. Muchas gracias por la consideración. Y gracias por el versículo. A mí me han dicho que cuando se predica en un solo versículo hay problemas, ¿no? Porque o te puedes expandir demasiado, te puedes achicar demasiado. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer algo el día de hoy. Pero vamos a pedir que el Señor nos acompañe. Vamos a pedir que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que en medio de lo que podamos estar viviendo en esta época, nosotros podamos ser sensibles a una palabra que entendemos, que es la que el Señor está disponiendo para nuestras vidas en esta hora. Vamos, oremos. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por estar acá juntos. Gracias porque tú nos hablas. Y gracias porque tú has decidido que esta sea la palabra para nosotros el día de hoy. Bendecimos, alabamos tu nombre. Oramos, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo puede iluminar nuestras mentes. De manera, Señor, que si hay algo que debamos dejar de lado, podamos tomar la decisión de ello. Pero también, Señor, de forma tal que si es que hay algo a lo cual tú nos estás llamando, nosotros también seamos firmes y podamos decidirnos por seguirte a ti en obediencia. Bendito sea el Señor. Oramos ahora de esta manera, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pasaje conocido, pero siempre, casi siempre utilizado en términos de expectativa y de esperanza para aquel que ha aceptado a Cristo. Dice Reina Valera, lo tengo por acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas. Sin embargo, ¿qué pensaría si yo te dijera que este pasaje, más que enfocado en gente que recientemente está conociendo a Cristo, tiene bastante más que ver con aquellos que tenemos buen tiempo en la fe? ¿Qué pensaría si te dijera que este pasaje, dentro del contexto de lo que acá se está diciendo, está altamente relacionado con muchos de los retos que tenemos nosotros una vez que hemos pasado largo tiempo en el Evangelio y tenemos supuestamente cierta condición de madurez delante de Dios? Vamos a tratar de ubicarnos. Yo sé que abrir un contexto en estos momentos no es tan sencillo porque podríamos expandirnos mucho, podríamos quedarnos por el engordo. Sin embargo, en el contexto de lo que está ocurriendo, dicho de paso, sería bueno recordar qué está pasando en estos momentos históricamente. Pablo está escribiendo una segunda carta a la iglesia de Corinto, que es una iglesia que se está instaurando, levantando en una ciudad relativamente nueva, porque es una ciudad que ha estado cerrada durante siglos y que los romanos han reabierto después de mucho tiempo,
Corinto está en un lugar muy privilegiado, en una montaña. Uno puede ver las ruinas ahí, los que conozcan. Y por un lado se ve un lado del mar y por el otro lado se ve el otro. O sea, tiene la posibilidad de ver qué barco está llegando de Roma y qué barco está saliendo para el lado de Oriente. Había perdido la categoría de ciudad y los romanos se la habían devuelto. En esas circunstancias es que llega el Evangelio a Corinto, en la expectativa de una nueva casa, un nuevo negocio, nuevas actividades por desarrollar, el templo, por supuesto, pagano, a ser reconstruido. Y en esas circunstancias es que aparece la iglesia en Corinto. En 1 Corinto, Pablo está llamando la atención alrededor de un problema de inmoralidad que había en la iglesia. Y en 2 Corinto, al parecer, eso ya no está, porque no se menciona directamente la situación. Sin embargo, acá hay una serie de advertencias que pienso yo que en esta circunstancia en la que estamos acabando un año y empezando el otro, podría ser de alta bendición para nuestras vidas. Yo voy a ir al principio del capítulo, fíjense. Capítulo, leo siempre Reina Valera, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es el tabernáculo celestial, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. Perdón, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, la mención del tabernáculo. Pero fíjense más adelante, capítulo 6, por allí, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y un poco antes, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Al principio, el tabernáculo. Al final, el templo. Es decir, estamos en ese proceso entre el tabernáculo y el templo. El énfasis en el tabernáculo es hermoso, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el tabernáculo forma parte del diseño inicial de Dios en cuanto al culto. ¿Qué era el tabernáculo al final de cuentas? Era una carpa sagrada donde se guardaba pues el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las escrituras, la ley que Moisés había traído del monte, y era lo más sagrado que podía haber. Uno no podía estar muy cerca del tabernáculo porque le podía ir mal. Solo los sacerdotes podían acercarse. Lo interesante de esta carpa es que se movía con el pueblo. Es decir, conforme el pueblo iba avanzando en el desierto, la carpa se desmontaba y se volvía a armar nuevamente. Y acá nos está recordando Dios en la palabra y en la escritura de Pablo, que nosotros somos como eso. Nuestra morada terrestre, este cuerpo que tenemos, es como un tabernáculo. Como ese tabernáculo que contiene a Dios y que se traslada con nosotros. Yo sé que más de uno ha escuchado de esta historia de este antropólogo chino de ese buen tiempo, ¿no? Que entró por ahí en un estudio, me parece, con una universidad norteamericana, donde tenía que estudiar las religiones. Entonces el hombre empezó a leer escrituras de diversas religiones. Entonces cuando le preguntaban por tal o cual religión, él contestaba sus impresiones, y cuando le preguntaron cuál era la religión que más le había impresionado, dijo, los cristianos. ¿Por qué? Dijo, porque es impresionante eso que le llaman el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el investigador norteamericano al parecer le preguntaba y estaba pensando, ¿qué puede ser lo que más le ha impresionado? Quizá el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Quizá el hecho de que haya habido resurrección. Él dijo, no, a mí lo que más me ha impresionado es un libro que se llama Efesios, porque dice una cosa que no dice ninguna religión. Algo en lo cual no cree ninguna otra religión. Y es que los cristianos aseguran que ellos adoran a Dios y que llevan a Dios dentro de sí. Es decir, es la única religión en la cual el que adora a Dios dice, Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Eso me impresionó. Yo no puedo sino recordar esto cuando leo esto del tabernáculo. Porque allí nosotros vamos, deberíamos, en este cuerpo, estar adorando a Dios. Ahora, la mención
al templo, al final de esta sección tan grande, tiene que ver con que el templo es símbolo de santidad. Mientras que el tabernáculo tiene esa propiedad por la cual se va llenando de polvo y de una serie de cosas. El templo, cuando aparece el templo, y es el templo ahora, el edificio que cobija a esa arca del pacto, que puede llegar a perderse, pero que debería de cobijar, digámoslo así, puede ser cuidado, puede ser limpiado, puede ser sostenido. Es decir, el templo empieza a representar la santidad. Pues en medio de ellos estamos ahora. 2 Corintios 5:17 está en medio de ellos. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, es interesante la traducción que acabamos de leer, que mi hermano Juan acaba de leer, y es que se acerca bastante más a lo que leemos en el griego. En el griego, he estado leyendo mañana, que dice algo así como, de modo que si alguien está en Cristo, es nueva creación. No es nueva criatura, es nueva creación. Y es una cosa muy interesante. Habla del verbo ver, mirar. Mira. O sea, el énfasis en el versículo es mira. Mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. ¿Qué les parece el versículo de esta manera? De modo que si alguien está en Cristo, es nueva creación. Mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. Y esto amplía esto de sentirnos sencillamente una nueva criatura. Porque se está hablando acá de la nueva creación. Y la nueva creación no implica solamente de que las cosas sean nuevas en mí, ahora que yo sigo a Cristo. Implica que todo lo que existe es hecho de nuevo. Que todo lo existente tiene una diferente vocación. Y yo sé que ustedes me van a entender cuando hablemos de Adán. En la Biblia hablamos de Adán, ¿no es cierto? Lo encontramos al principio de la Biblia. Pero después encontramos en el Nuevo Testamento que se dice que Jesucristo es el postrer Adán. Hay dos Adanes. El Adán del Antiguo Testamento, el Adán del Nuevo Testamento. Y es que hay dos creaciones. La creación que yo leo al principio de la Biblia y la nueva creación de la cual acá se está hablando. Y este postrer Adán, que es Cristo, es superior al primero. Yo les voy a explicar en qué medida lo es. Fíjense, ustedes recuerdan la resurrección, ¿cierto? Los eventos de la resurrección, alrededor de la resurrección. Los discípulos están ahí encerrados, temerosos de que los persigan. Si han perseguido al maestro, nos perseguirán a nosotros. Si han matado al maestro, podrán matarnos a nosotros. Y de un momento a otro, ¿qué pasa con Jesús? Aparece. Aparece en medio de ellos. Evidentemente, esto tiene que ser una presencia espiritual. Solamente un espíritu puede aparecer y desaparecer. Y después de hablar con ellos, desaparece. Evidentemente es un espíritu. Sin embargo, ese supuesto solamente un espíritu pide de comer. Le traen pescado, le traen miel y come. Y días después desayuna, antes del amanecer, al pie de un lago, con los 12 apóstoles, con los 11 que quedan, porque hay uno que falta, no sabemos quién es. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un ser espiritual o es un ser de carne y hueso? Un espíritu no come, pero un ser de carne y hueso no aparece y desaparece. Este es el postrer Adán. Esta es la segunda creación. Esta es la nueva creación. La nueva creación es que todas las cosas son rehechas en Cristo. Y la promesa es maravillosa. Se nos promete que algún día, si morimos con Cristo, nosotros resucitaremos y tendremos un cuerpo semejante al de Él. Y por ello, ya empieza a tener lógica cuando Cristo promete y dice, no volveré a beber más del fruto de la vida, del pan, hasta que lo haga con ustedes en mi reino. Si supuestamente íbamos a ser seres espirituales, ¿cómo vamos a comer y a beber vino? En una santa cena oficiada directamente con Él. La única explicación es que vamos a ser parte de esa nueva creación. Así como ahora somos descendientes de esa primera creación, la de Adán, algún día seremos descendientes del postrer Adán. Ahora,
En medio de esto, de que todo va a ser hecho nuevamente en Jesucristo, ¿dónde queda mi conversión? Porque tanto acá como en otras partes, también mi conversión es vinculada a la nueva creación. Esto quiere decir que eso que es promesa para mí en el futuro, yo debería de vivirlo desde ahora. Porque ya la nueva creación, en un sentido, empezó. ¿Y dónde empieza? Por lo menos acá en términos de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En el mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. Si realmente yo soy parte de esa nueva creación, si yo estoy en Cristo realmente, si yo formo parte de la descendencia de ese postrer Adán, yo debería de mirar la vida como la ve él. Mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. Tu mirada empezó a ser hecha. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que yo deba de ver las cosas de manera diferente? Pues implica una serie de cosas que acá leemos y que por razones de tiempo no habrán de ser tratadas en estos momentos con exhaustividad. Pero podemos hacer el intento. Podemos ver algunos de los rasgos de esto. Por ejemplo, vemos ahí, versículo 4, capítulo 5. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, que carga a Dios dentro de sí, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo inmortal sea absorbido por la vida. Nuestra visión de la vida, de lo mortal, debe ser absorbida por lo que es vida auténtica. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos el adelanto del Espíritu. Ustedes saben qué son las arras, ¿no es cierto? Es el adelanto de herencia que yo le doy a mi hijo. Pues ese adelanto de herencia, que habrá de culminar cuando seamos semejantes a Cristo en cuerpo y alma, en cuerpos glorificados, es la presencia ya del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se nos sigue diciendo, ¿cierto? Porque por fe andamos, no por vista, o sea, no por la vista tal cual era antes, sino por mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. Y más allá del versículo 14, leemos varias cosas. Leemos, por ejemplo, el versículo 18, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo he sido reconciliado, estoy llamado a la reconciliación con otros. Y sigue diciéndonos en el capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza de ciencia. Miren, esta época en la que todo el mundo está deseándose que te vaya bien el próximo año, debemos recordar que detrás de esa nueva visión que tenemos de la vida, tenemos que saber asumir estas cosas. Los valores que ahora tenemos no son los valores que teníamos antes. La forma en que vemos nuestro alrededor no es la misma forma como el mundo la ve. Y por ahí más adelante está ese famoso pasaje que ha sido tan superficialmente tomado y tan poco considerado en lo profundo. Versículo 14 del capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y esto no es, hermanos, tan solo un permiso. Con estos te juntas, con estos te puedes casar, con estos puedes hacer negocio, con estos no. La cosa va bastante más lejos de él. Va al concepto de que tienes tú de ti mismo. Porque ese mira cómo todo ha sido hecho de nuevo. Pasa por el hecho de que te mires a ti mismo y veas cómo ha sido hecho de nuevo.
Cuando uno considera este asunto y el trasfondo del Antiguo Testamento, uno, alrededor de esto del yugo desigual, llega Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22, por ahí versículos 9, 10, 11, hay algunas prohibiciones en cuanto a hacer cosas, mezclas que no deben de hacerse. No te vistas con no hagas tela que sea de lino, o sea, que es de material, lino que viene de una planta, y de lana, ¿ves? Por ejemplo. Y en esto del arado, es una cosa muy interesante. No ararás, dice la palabra, de Deuteronomio 22, con buey y con asno juntamente. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? De que yo, cuando estoy arando mi tierra, porque necesito removerla, hacer un surco, ponga para surcar al lado dos animales diferentes que están haciendo yugo desigual. Yo estaba pensando en esto y estuve pensando, traté de buscar cuáles son las situaciones en las que yo puedo encontrar yugos desiguales en la Biblia, porque nos hemos excedido ciertamente, decir, no, eso significa no te cases con un incrédulo, no hagas noviazgo con alguien que no es creyente, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que el asunto va más allá. Posiblemente estemos hablando de la situación más notoria, pero hay una serie de situaciones en las cuales nosotros podemos estar haciendo yugos desiguales. A mí me llamó la atención 1 Samuel capítulo 28. En 1 Samuel capítulo 28 ocurre que ya ha muerto el profeta Samuel. Saúl ha sido abandonado, ya se ha dado la profecía de que él va a perder su reino en manos de David. Y él está preocupado antes de una batalla. Escucha a sus profetas, no le crea a ninguno, no está contento con esto. ¿Y qué hace? Va donde una adivina. Va donde una adivina. Cuando la palabra directamente le prohíbe tajantemente esto. Alguien que está metido en adivinación no forma parte del pueblo de Dios. Es un incrédulo. Saúl, que supuestamente es un creyente, se está enredando con una mujer incrédula. No en los términos en los que siempre hablamos, ser pareja o cuestiones sexuales, ¿no? Está haciendo una consulta. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces ha ocurrido, y yo lo he escuchado en más de una ocasión, que hay gente que es cristiana y le consulta de sus asuntos de su fe con gente no cristiana? ¿Qué propósito tendrá Dios para mí al mandarme esta enfermedad? ¿Y se lo consulta a quién? A alguien que no es cristiano. Ahí estoy haciendo yugo desigual. Estoy haciendo yugo desigual. Estoy haciendo lo mismo que está haciendo aquí el rey Saúl. Ni que hablan pues, de situaciones como las desastrosas en las que cae Salomón, un hombre tan sabio, que llega en un momento en que se enreda con tantas mujeres que acaban metidos en las idolatrías de esta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien se mete a hacer yugo desigual o en el negocio o en alguna circunstancia, acaba siendo tragado por la otra persona. Yo estaba leyendo ahora en la madrugada parte de un libro de una mujer que estaba hablando de cómo se había divorciado, situación de adulterio, etc. Comentándoselo a otra mujer, cristiana. Y le contaba cómo es que ella decía, mira, yo no caí en yugo desigual cuando me enredé amorosamente con esta persona, que era mi compañero de trabajo. Cuando me acosté con él, yo lo hice antes. ¿Cómo así? Le decía la otra. Lo hice, ¿sabes cuándo? Cuando fui a su casa. Porque la estrategia de este hombre fue la siguiente. Quiero que conozcas mi familia. La llevó a su casa. Cenó con la familia, etcétera, con ellos, y se sintió muy a gusto. Muy contento. Dice, ahí empezó mi yugo desigual. Porque teniendo yo familia, teniendo esposo e hijos, yo me fui a otra familia. A hacer comunión con otra familia. Ahora, lo interesante es cómo hace la comparación entre su casa originaria y la posterior. ¿Por qué? Porque su casa originaria era aburrida. Su esposo llegaba del trabajo al mediodía, almorzaba y se iba rápidamente, pero no hablaba, callado, los niños llorando. Era un almuerzo triste, aburrido. Y el otro almuerzo, donde lo llevó este hombre que la pretendía, con el cual al final de cuentas se enredó, un ambiente alegre, bonito y todo el mundo hace la cosa. Le dijo, yo de años después me he dado cuenta
de que ese ambiente supuestamente frío era un tesoro. Porque allá donde yo fui, toda la alegría. Pero ¿cuál era el tema de conversación? Yo tengo una planta de leche, cuenta, ¿no? Un cuñado, por ahí, hermano, y yo le pongo 3% de agua a la leche. No se da cuenta. Proceso, ¿no? Y estoy pensando ponerle 5%. Ah, sí, buena idea. Y no se da cuenta, sí, está bien tu leche, esto que el otro, ¿no? Y otra persona decía, no, que el vecino es muy, ya me tiene molesto con ese perro, tengo un herbicida, cuando pase por ahí se lo voy a pasar a las rosas que tiene tanto que le gustan, le voy a quemar las rosas, ¿no? Sí, hace eso, muy bien. Y el otro, uy, no sabe que fui, no le cuentes a mi esposa, me conocí dos muchachas hace 2 sábados, uy, no, la pasé muy bien, con 2 a la vez, imagínate. Claro, ese era ambiente gracioso, donde la gente se ría, pero ¿cuál era su ambiente original? El esposo aburrido, callado, que la cansó a ella. Y decía, yo me sentía como un mueble en mi casa. Y allá me sentí contento. Y con el tiempo me he dado cuenta que el problema era yo. Porque mi casa originaria era un tesoro. Tan solo una cosa hacía la diferencia, decía. Acá, a donde fui, se hablaba de cómo burlarnos de los demás. En mi casa originaria. Y puso ese que tan callado y como el que al final acabé separándome. Oraba antes de la comida. Allí solamente en ese asunto yo veía una diferencia grande. El estar orando, agradeciendo a Dios por lo que se tenía. Y en el otro lado, en completa independencia. Y aquí donde ese hombre no me hablaba, decía, yo me enteré después, tenía problemas terribles en el trabajo. Él callaba, porque sabía que se le podía escapar alguna cosa del trabajo y no quería cargarme. Su silencio era una muestra de amor. Y eso me aburría. Y acabé viendo que no me aburría. Y perdí mi matrimonio. ¿Qué hay detrás de ella, de este ejemplo, esta mujer, de este libro que estuve leyendo? ¿Qué hay detrás del caso de Saúl, por ejemplo? ¿Saben qué hay detrás de eso? Hay temor. O sea, ¿qué hay detrás del que hace que ade juntamente el buey con el asno? Cuando yo pongo solamente los bueyes, va muy lento, pues yo necesito rápido arar esto y hacer el surco lo más rápido posible. Le pondré el burro que va más rápido, pues, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es al revés? Yo estoy arando con 2 burros. No, pero no profundizan bien. Le pondré el buey al lado para que profundice más. Es el criterio de uno, el temor de uno, o el apresuramiento o la eficiencia que uno está esperando, aquello que le fuerza a hacer estas cosas. ¿Qué hay detrás de él? Hay temor de que no te salgan bien las cosas. ¿Qué hay detrás de Saúl consultando a una divina? Hay temor de que le vaya bien en la batalla. Necesita consultarle a alguien. ¿Qué hay detrás de la mujer de la historia que les estoy contando? Hubo temor. Una serie de cosas. Se sentía insegura. Sentía una serie de temores. ¿Qué hay detrás del yugo? Es igual. No quiero ahondar mucho en esto. Quiero que recordemos que nuestra vocación está en el hecho de cómo hemos visto y cómo hemos de liderar. Yo estaba leyendo, les cuento una historia. Un personaje llamado Charles Templeton. Charles Templeton estudió en un seminario, mejor alumno del seminario. Tiene un compañero llamado William Graham. Y los dos se interesaron en hacer un ministerio para jóvenes. Fundaron una institución que hasta ahora existe, que se llama Juventud para Cristo. No sé si la conocen. Juventud para Cristo. JPC, dicen algunos. Empezaron a predicar juntos, a hacer campañas evangelísticas juntos, pero había también allí una especie de desigualdad, y era que Templeton era mucho más carismático, tenía mejor verbo, sabía mucho más que Graham. Y él empezó a destacar. Y en un momento en que su destaque fue tan grande, que él dijo, no, yo creo que necesito prepararme más, y dejó a William Graham solo en el ministerio. Bueno, William Graham llegó a ser conocido como Billy Graham. Estamos hablando de Billy Graham, el predicador más importante del siglo XX, porque fue de la vida de Templeton. Templeton fue a la universidad
estudió mucho, sacó varios títulos, llegó al doctorado y en 1957 hizo algo muy interesante. Renunció públicamente a su fe en Cristo. Público. Llegó a ser un hombre brillante, llegó a grandes premios, vivió en Canadá y ya en su vejez fue entrevistado por alguien llamado Lee Strobel. Y en determinado momento en la entrevista le preguntó, ¿usted no extraña algo? Y Templeton en ese momento rompió en llanto y le dijo, extraño a Cristo. Lo peor que hice en mi vida fue mezclar mi fe con un ámbito que no tenía que ver con Cristo. Y hoy estoy arrepentido. Dios quiera que esto no te pase ni a ti, ni me pase a mí. Los judíos celebran el Año Nuevo y lo celebran de una manera diferente a la nuestra, con fechas diferentes. Ellos, por ejemplo, les llama la atención cómo es que nosotros estamos expectantes, estamos contentos, nos deseamos que nos pasen buenas cosas en el año que viene, y ellos no miran hacia adelante, ellos miran hacia atrás. Se está acabando un año. He cometido pecados. He tenido errores. Es el tiempo de meditar en ellos. Es el tiempo de meditar en ellos. Es el tiempo de meditar en el sentido de que no vaya a ser que yo me esté llevando en la conclusión de este año problemas en mi relación con Dios que no están resueltos todavía. Yo les invito a que el día de hoy pensemos en eso y que cuando volvamos a leer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, recordemos el énfasis de que no solamente somos una nueva criatura, sino que somos parte de toda una nueva creación. No es un asunto que se acaba y que acabe y comience en nosotros. Es un asunto bastante, pero bastante más grande. Y que recordemos que, quién sabe, el verbo central allí está mirar. Mira. ¿Cómo miras la vida? ¿Cómo miras a los demás? ¿Con quiénes te involucras? ¿Con quiénes vas a hacer negocio? ¿Con quiénes vas a hacer amistad cercana? ¿Con quiénes vas a hacer vínculo estrecho? ¿Con quién te vas a casar si te vas a casar? Porque de cómo miremos dependerá el hecho de que nosotros realmente seamos parte o no de esta nueva creación. Hermanos, yo les deseo un excelente año 2026, pero les deseo sobre todo que este 2026 sea un año en el que nosotros estemos mirando con los ojos de Cristo, estemos actuando con las acciones de Cristo, que podamos ver en Cristo Jesús el ejemplo preciso de lo que deberíamos de hacer. Que allí donde debamos tomar una decisión en nuestras relaciones interpersonales, nos preguntemos, ¿esto que voy a hacer, esto que estoy inclinado o que quiero hacer con esta persona, lo haría Cristo? Porque si Cristo no fuera capaz de hacer eso, yo no lo debo hacer. Yo no lo debo hacer. No estoy mirando la vida con estos ojos de la nueva creación y de la nueva criatura a la que estoy llamado a ser. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre amado. Señor, ciertamente mirando para atrás, cada uno de los que estamos acá presentes, y seguramente quien nos puede estar escuchando por ahí en las redes, tendrá, Señor, mucho que decirte. Padre, nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas que no debíamos hacer. Y de vez en cuando, Señor, hemos visto con ojos diferentes a los tuyos. Hemos sentido con corazones diferentes a los tuyos. Hemos interpretado la realidad de manera equivocada y hemos sido temerosos. Y en el temor hemos tomado malas decisiones. Señor, si ciertamente nos has perdonado en Cristo Jesús, no podemos sino alabarte. Es el mismo capítulo 5, no lo hemos mencionado, pero habla, Señor, de que si hemos recibido por gracia tu perdón, nosotros no podemos sino responderte de la mejor manera, haciendo lo correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor. No es fácil a veces entender qué cosa es lo correcto
cuando en tantas otras ocasiones es realmente evidente. No es fácil, Señor, a veces tomar la decisión de seguirte ahí donde tenemos ganas, pero ganas grandes y tremendas de no seguirte. Pero Padre amado, ahora que miramos el año que viene y miramos al que se va, queremos comprometernos delante tuyo, Señor, a mirar con tus ojos, así como ese cantamos, a sentir con tu corazón, a actuar con tus manos, a pensar con tus criterios. Y si esta palabra, Señor, al final de la sección que acabamos de leer, nos dice, salid de en medio de ellos, ni te acerques a aquellos que están en contra de ti, hoy nos comprometemos, Señor, a salir de esas situaciones en las que nos sentimos tentados y donde las personas con las que nos relacionamos no tienen que ver contigo. Gracias, Padre amado, por la vida. Esto tiene que ver mucho más allá de portarse bien o portarse mal. Esto tiene mucho más que ver, Señor, con el hecho de ser santo o no. Tiene que ver con el hecho de que somos quienes portamos la presencia misma de Dios. Porque en este cuerpo que es nuestro tabernáculo, estás tú presente. Ayúdanos a ser mínimamente dignos de que seas con nosotros, mínimamente dignos de que tu Espíritu Santo esté en nosotros y háblanos a través de la conciencia. Bendito sea, Señor. Te alabamos, glorificamos, te entregamos nuestras vidas. Así como lo hicimos antes, te entregamos nuestras vidas para este año que empieza. En el nombre de Cristo Jesús.